Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que estén bien. Vamos con un vídeo rapidito del árbol casi muerto para que veáis cómo va, cómo está yendo, cómo van sus nuevas brotaciones. Como siempre, antes de empezar los vídeos, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que da like, que deja su comentario y sobre todo que comparte los vídeos para que los vídeos se difundan y ayudar así al canal a que lleguen a más gente y, y pues motiva a ver más suscriptores y eso, que llegue esta información a nueva gente. También decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario. Hago consultas personalizadas. No sería de manera gratuita, pero sería por un precio económico. También tengo un curso de identificación de carencias nutricionales. También de manera económica. Cualquier cosa me podéis preguntar por ahí, por WhatsApp. Número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario. Seguimos con el vídeo. ¿Qué estamos viendo aquí? Muchas personas ya sabrán, porque siempre estoy grabando este árbol. Este árbol, la palabra es que resucitó, porque el árbol estaba muerto. El árbol estaba prácticamente muerto. A ver si pongo una imagen al final del vídeo de cómo estaba el árbol para los nuevos suscriptores. El árbol estaba prácticamente muerto. Le hice un tratamiento con fosfito de potasio con las inyecciones. Por eso en los vídeos podéis ver, si buscáis árbol casi muerto, os va a salir este árbol. Y ahí estáis viendo los nuevos brotes, están brotando bien. No le he podido hacer tratamiento, he estado liado, he estado haciendo con otras cosas. No le he podido hacer los drench que dije que iba a hacer. Bueno, tampoco ha pasado tanto tiempo, al igual el otro vídeo que grabé hace unas 2 semanas. Pero debería de haberle aplicado, como ya he dicho, pues sobre todo bioestimulación, algas, aminoácidos. Ya se le puede dar un poquito en los nuevos brotes en bajas cantidades, un poquito foliar. Todavía esta hoja pues puede absorber un pequeño porcentaje ya, pero poca cosa. Sobre todo vamos a irle haciendo todavía drench, ayuda, o sea, vamos a fertilizar normal la finca, como se va a abonar como todos los otros, pero aparte de eso lo que voy a hacer en este árbol, lo que he estado haciendo o lo que tendría que hacer, que es lo que voy a hacer, es aplicarle estos dos productos que son algas y aminoácidos, tanto vía foliar, no tanto vía foliar porque todavía la hoja es pequeñita y ya va a empezar, algo absorberá, pero es tan pequeña la hoja, este nuevo brote, que todavía poco va a absorber por ahí. Pero se le puede ya empezar a dar en cantidades bajas para no quemar, aunque esos productos no suelen quemar. Pero cuidado porque es un brote nuevo. Y sobre todo vía raíz, también para fortalecer esa raíz. Y nada, ahí va, va más o menos bien. Repito, no he podido darle los tratamientos, todo el tratamiento que hubiera querido. Pero cuando vuelva a hacer un nuevo drench, puede ser un drench, por ejemplo. Un drench, ¿a qué me refiero? Para no complicarnos, coger un balde de 20 litros, o sea, un balde, un recipiente, lo que sea, aquí lo llamamos un balde. Ponemos aproximadamente 15 litros de agua, 20 litros de agua o 10 litros de agua. A mí me gusta hacerlo con un poco más, con 15 20 litros de agua. Y añado un abono como para darle esos nutrientes extra y sobre todo ayudándome de estos dos productos como son las algas y los aminoácidos, que son para sacar a la planta del estrés. Ya hemos hablado, ya tenemos varios vídeos de esto, buscarlos por ahí. Beneficios de las algas en las plantas, beneficios de los aminoácidos, ayudan a un montón de procesos y todas estas cosas. ¿Podemos empezar a dar un poquito vía foliar por los nuevos brotes? Podemos empezar, pero normalmente todavía está el brote pequeño, la hoja está demasiado pequeña, la planta va a absorber una cantidad todavía muy mínima por la hoja, entonces vamos a aplicar más bien vía raíz. Podemos coger 20 litros de agua por un ejemplo, o 15 litros de agua, poner al igual 200, voy a poner un ejemplo, eso habría que ver la cantidad, pero al igual 100 o 150 ml o 200 incluso, dependiendo del producto, tendría que leerlo otra vez, de alga, 100 de aminoácidos. Y al igual le puedes poner un poco de calcio, que siempre va bien para la raíz, para el tema de la raíz, para el tema de la fitóstora, ahí dejo el dato. Podemos agregar un poco de potasio, podemos agregar un poquito de nitrógeno. Podemos aplicar a esta planta, como está en crecimiento vegetativo, porque no está, aunque ahora en Canarias estemos más en fase de aplicar más potasio que
que por ejemplo nitrógeno, fósforo y eso porque estamos en fase de engorde de fruto, pero por ejemplo a esta planta sí hay que agregarle potasio, ¿eh? No olvidemos porque estamos en fase de potasio y la planta ahora mismo requiere, aunque sean nuevos brotes, requieren su cantidad de potasio, pero también podríamos agregar un poco de nitrógeno, un nitrato cálcico, porque está en crecimiento vegetativo. Esta planta en concreto no tiene aguacates, no tiene producción, entonces la cantidad de potasio va a ser mucho menor que esta planta, que por ejemplo las plantas que tiene al lado, que sí tienen algo de aguacate. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, podríamos agregarle un poquito de nitrógeno para favorecer esos nuevos brotes, un poco de calcio, un poco de fósforo se le puede agregar para el crecimiento radicular, muy importante el fósforo en el crecimiento de raíz. Aunque raíz, no tanto porque raíz debería de tener, pero ¿qué pasa? Que esta planta fue afectada, lo que estaba diciendo, esta planta fue afectada para los nuevos suscriptores por el hongo fitóstora, tenía fitóstora. Le hice la inyección y como yo tengo que reconocer que yo no soy un experto inyectando los árboles, sino estoy haciendo pruebas. Hace pocos vídeos inyecté uno, ahí lo tenéis y si buscáis para atrás, hace una semana, no me acuerdo bien el título que le puse al vídeo, pero bueno, seguramente es cómo inyectar árboles de aguacate o algo así. Y ahí mirando varios vídeos, informándome por internet, una cosa y la otra, encontré un vídeo que me gustó bastante, que estaba en inglés, lo traducí y tal, y seguí sus pasos, hice un tratamiento. La planta a la que la hice, que no es esta se la hice en su momento, lo que estaba diciendo, para no liarlo. A esta planta le hice un tratamiento de fosfito de potasio, y como no sabía bien las cantidades, creo que le añadí demasiado. La planta se secó, literalmente. Pero para mi sorpresa, como yo tardé un poco en comprar una planta, porque yo la hubiera comprado una planta, pero estaba con otras cosas y no compré una planta nueva, cuando empecé a ver brotes nuevos, pero de la parte de abajo, de donde se está viendo ahora, de la parte de abajo, salieron nuevos brotes. Entonces digo, vale, voy a dejar la planta y lo que hago es injertar, como los nuevos brotes salieron por, no estos que estamos viendo, sino otros que ya los saqué, salieron por debajo del injerto. Digo, bueno, voy a cuidar la planta y en esos nuevos brotes hago un injerto, ya sea de haz o de fuerte. Normalmente de haz porque la finca, los árboles que yo tengo es de haz y tengo algún fuerte por ahí para polinizar, pero es variedad haz lo que yo tengo. Pero para mi sorpresa, a los días empezaron a salir estos nuevos brotes que estamos viendo. Entonces les di un tiempo, les di como un mes así para ver si iban creciendo bien. Y entonces ya me decidí a quitar los brotes de abajo, que estaban grandotes ya. Quité los brotes de abajo. Hay un vídeo por ahí de todo lo que estoy hablando, son los vídeos para atrás. Poner planta casi muerta y ahí sale el proceso de esta planta. Quité los brotes por debajo del injerto para darle fuerza a estos que ya se ven que están altos y que están por encima del injerto. Están justo por encima del injerto. Estos. Entonces, al quitar los brotes de abajo, los brotes de abajo, que eran variedad del patrón, variedad antillana, pues ya han empezado a salir estos brotes con un poco más de fuerza. Y ese es el proceso que ha pasado con esta planta. Pues nada, para no hacer vídeo muy grande, espero que les haya gustado el vídeo. Seguiremos viendo el proceso de esta planta. Tengo que ponerme manos a la obra y añadir, pues eso, cada semana, cada 2 semanas, un poquito de bioestimulación con esta planta para darle ese chute extra. Un poquito de nitrato cálcico, si me queda por ahí, también para favorecer esas nuevas brotaciones de nitrógeno y calcio. Y a ver qué tal va. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.